Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estaba viendo el otro día la conferencia de la doctora Teresa Gómez en el ciclo de actualidad tributaria a cargo del doctor Gustavo Díez. Y me interesó mucho uno de los comentarios que ella hizo con relación al tema de cómo cada día nos cuesta más a los profesionales en ciencias económicas adaptarnos a esta realidad que nos impone el Estado y a través de normas que continuamente son dictadas con disparidades de criterios, muchas controvertidas, con diversas interpretaciones formuladas por una parte y por otra, lo que nos ha generado bastante incertidumbre en cuanto a cuál es la verdadera intención del legislador. Por ello, cada una de estas disposiciones han sido motivo de cientos de conferencias en los últimos 2 años, con más de 1 millón de visitas en el canal YouTube, que es un canal gratuito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que puede ser visto eh, no solamente por los matriculados de Cava, sino también por cualquier persona del país que directamente entre en la página Consejo de YouTube. Ahí va a encontrarse con esas cientos de conferencias, creo que ya son superiores a 1000, ya no llevo más la cuenta, pero en muchas de ellas hemos intervenido a través de la Comisión de Estudios Tributarios y de la Gerencia Técnica, tratando de llevarles a todos ustedes una mejor comprensión de todo lo que se está dictando. Así, por ejemplo, este año nos hemos dedicado a dedicarle infinidad de conferencias sobre el monotributo, el nuevo régimen, el régimen puente que el Consejo propuso a las autoridades allá por junio del año pasado y que fue receptado por el Poder Legislativo con bastantes problemas en cuanto a su redacción, de modo tal de que hubo que reformularlo y dictaron una nueva ley que sustituyó muchos de los artículos y propuso un pequeño alivio fiscal a los contribuyentes, pero igualmente ese régimen deja de ser simplificado para convertirse en un régimen bastante complejo. Bueno, entre todas estas cosas que hablaba Teresa Gómez, una me llamó la atención, que fue la de hablar de jurisprudencia. La jurisprudencia normalmente para la mayoría de los leen es tediosa, es aburrida, y aplicable muchas veces para determinados casos y ciertos profesionales que se dedican a la materia. Pero sin embargo, consideramos, coincidentemente con ella y muchos tributaristas, que todos nosotros deberíamos tener por lo menos las nociones básicas para poder enfrentar situaciones controvertidas que nos planteen nuestros clientes, dado que los principios liminares establecidos en la Constitución Nacional no podemos ignorarlos. De este modo, hemos programado una serie de conferencias relacionados con los principios tributarios de la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional nos encontramos con principios aplicables en materia tributaria que por un lado se refieren a la existencia de los tributos y por otro lado constituyen límites infranqueables a la potestad tributaria del Estado consagrados en la misma Constitución. Lo fascinante del tema es que algunos de ellos están explicitados en forma expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros fueron creados pretoriamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Acá, si ustedes van a ver la exposición de la doctora Teresa Gómez, nos vamos a encontrar con que ella habla de principios constitucionales y constitucionalizados, y entre ellos los principios emanados de los pactos internacionales reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional. La doctora Teresa Gómez, amiga mía de hace muchos años,
la considero una de las más importantes tributaristas en la República Argentina, no solo por su capacidad de trabajo, por su inteligencia, es una mujer prolífica y además una excelente persona que abre siempre la posibilidad de brindar sus conocimientos a todos nosotros. Le agradecemos desde ya esta participación. Ahora bien, ¿de qué va a hablar ella? Ella se va a referir a determinados principios constitucionales. Ustedes saben que entre ellos, vamos a mencionarlos así a vuelo de pájaro, están el de legalidad, que es el favorito de ella, el de no confiscatoriedad, equidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, razonabilidad y retroactividad, derechos adquiridos, haciendo hincapié en la estabilidad, la generalidad, no sé si se me escapó algún otro. En realidad el favorito mío es el de la estabilidad, porque en su momento tuve oportunidad de participar en el estudio de un fallo muy importante que fue Cerro Vanguardia, que es uno de los pocos fallos que se refieren a la estabilidad de las normas que establecen regímenes de estímulos fiscales. Y este fallo, lo interesante es que tuvo un fallo del Tribunal Fiscal, donde hubo una disidencia, pero por mayoría se confirmó la determinación del fisco. Luego la Cámara confirmó el fallo del Tribunal Fiscal, pero después la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de la Cámara y estableció que el impuesto de igualación incorporado por la Ley 25063 era incompatible con la Ley 24.196 de inversiones mineras y todo gira en torno alrededor de la seguridad jurídica. Sobre este tema quiero detenerme un segundito nada más. Todos hablan de que para que el país crezca es necesario que existan inversiones públicas, inversiones privadas, privadas de argentinos y también inversiones privadas provenientes del exterior. Este tema es de vital importancia porque en la medida en que exista una inseguridad jurídica, no va a haber inversiones. Y lo que nuestro país requiere en estos momentos es que exista mayor acción productiva, la cual solamente se puede realizar a través de un incentivo a la producción. Y en la medida en que exista seguridad jurídica de las normas y del contexto político, social y económico, vendrán esas inversiones al país. Y por último, les quiero dar la conclusión de lo que sería esta conferencia. Al respecto, el poder de imperio del Estado no es ilimitado, pues existen unas barreras infranqueables que funcionan como una herramienta para preservar fundamentalmente el derecho, la libertad y a la propiedad. Y en este sentido girará la conferencia de la doctora Teresa Gómez. Muchísimas gracias. Hola a todos, estamos acá con Ernesto Celteiro para compartir con ustedes un tema que nos parece conveniente incorporar dentro de nuestro disco rígido. Estamos hablando de sentencias tradicionales, leading case, todos temas que hacen a la materia tributaria. ¿Y por qué son importantes estas sentencias, todas de la Corte? Porque les van a permitir tener una idea de lo que piensa el alto tribunal, ya sea asesorando, cuando son consultados, o también interponiendo defensas ante el Tribunal Fiscal de la Nación. No hay ninguna duda que son tan amplios los temas que ha tratado la Corte. Sin embargo, de esa amplitud de temas, tal cual fuera un abanico, hemos elegido algunos de ellos para compartir con ustedes. Por supuesto que esta es una primera entrega, tendremos una segunda y tal vez con suerte una tercera, donde charlaremos con ustedes principios, derechos, garantías. ¿De quién? Del ciudadano contribuyente. ¿Para qué? Para que el contador del siglo XXI tenga
lo que la Corte pensó, piensa o pensará. Recordemos que las sentencias de la Corte tienen efecto para el caso que se está litigando. Sin embargo, son asimilables a casos futuros que ustedes, como consultores o defensores, puedan tener. Vamos a ver esos principios, garantías, derechos o conceptos que le pueden servir a cualquiera de ustedes en asuntos futuros. Gracias por acompañarnos. Vemos un PowerPoint. Bueno, tal como decíamos en la presentación, elegimos una limitada cantidad de principios, derechos o garantías constitucionales para charlar con ustedes. Pero una primera diferencia. Tenemos dos tipos de principios derechos. Aquellos que son constitucionales y aquellos que son constitucionalizados. ¿Cuál es la diferencia? Los principios constitucionales emergen claramente y diáfanamente del texto constitucional. Los constitucionalizados son tales producto de las sentencias de la Corte, quien los ha reglamentado, por llamarlos de alguna manera. Por eso también se les dice constitucionales pretorianos, ¿ok? También debemos tener en cuenta que hay principios que emergen de los pactos internacionales, pactos que por otra parte están reconocidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Cuántos? 10. Fíjense que les aparece resaltado los que vamos a tratar en esta charla. Razonabilidad, legalidad y retroactividad, derechos adquiridos, estabilidad. Por supuesto que tenemos muchos más. Igualdad, no confiscatoriedad, equidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, muchísimos más para tratar. Pero en esta entrega simplemente nos dedicaremos a repasar qué dijo la Corte en estos principios que están resaltados. Comenzamos. ¿Qué pasa con los pactos? Dijimos artículo 75, inciso 22, dijimos 10. ¿Cuál es el más famoso, por decir de alguna manera? Y sin duda que es el Pacto de San José de Costa Rica. Mucho se ha discutido respecto de los pactos, dónde están ubicados en la pirámide jurídica, pero a ver, vamos a hablar de un fallo del año 1989. Recordemos, la reforma constitucional es el año 1994. Quiere decir que estamos ex ante reforma. Acá se discute un tema que se discutió, se discute y se va a seguir discutiendo. No le veo una solución contundente. Estamos hablando del solvete repetet. En esta causa, Microómnibus Barrancas de Belgrano, la resolución que surge evidentemente va en contra de la contribuyente porque no logró demostrar su imposibilidad de acceso a la justicia por el criterio del solvet. La causa Microómnibus Barrancas de Belgrano, pero la Corte, lo importante que dijo es que el Pacto de San José de Costa Rica no requiere reglamentación interna para ser aplicado en controversias judiciales. ¿Y por qué es tan importante que no requiera una reglamentación? Porque cuando hablamos de la materia tributaria, todos nos referimos al artículo 8, inciso 1 del pacto. Fíjense que es un contenido fiscal tributario contundente. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden, atención, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Evidentemente, en este artículo del pacto tenemos nada más ni nada menos que debido proceso, juez natural y defensa en juicio. Microómnibus Barrancas de Belgrano, año 1989, operatividad de los pactos. Vamos, si ustedes me dicen a mí qué fallo me gusta, y para mí siempre Eves va a ser uno de los mejores fallos de la Corte. Estamos hablando del principio de legalidad. ¿Será que me gusta porque es el primer fallo que yo comento públicamente en una publicación de Editorial La Ley? Pero me parece contundente lo que dijo la Corte Neves. Acá estamos hablando de una actividad de intermediación, restaurantes y hotelería. Y estamos hablando de algo que suele sucedernos a los argentinos, las extensiones que hacen los decretos que reglamentan las leyes fiscales o tributarias, ¿sí? Y acá el decreto 499 del 74 grava la actividad de intermediación. El contribuyente va a recorrer el camino, el íter que le corresponde hasta llegar a la Corte. ¿Y qué dice la Corte? Cualquier extensión analógica, aún por vía reglamentaria, de los supuestos taxativamente previstos en la ley, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo. Y agrega, ninguna carga tributaria puede ser exigida sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales. Esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, el Poder Legislativo. Entonces, cuando definimos el tributo como una obligación ex lege de derecho público, que consiste en dar suma cierta de dinero cuando se verifica la realización del hecho imponible, esa definición en Eves adquiere, con palabras de la Corte, lo que nuestra definición de tributo implica. ¿Sí? Principio de legalidad, Eves 1993. Continuemos en este camino. Bueno, razonabilidad. Artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito del principio de razonabilidad? ¿Cuánto hemos leído del mismo? Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que tengo en mi cabeza y en mis ojos, y lo cierro, la mejor definición que escuché, dada nada más ni nada menos que por un maestro de todos, el doctor Vicente Óscar Díaz. Vicente Óscar Díaz definía el principio de razonabilidad en una mera oración. La ley debe interpretarse de manera que no ofenda la razón. Nada más. Con esa frase contundente, el doctor Díaz definía razonabilidad. Acá estamos en un clásico de los clásicos, Mera Miguel Ángel. Estamos, atención, es un fallo bastante nuevo, año 2014. ¿Y qué discutimos? Discutimos la ley antievasión, discutimos los medios de pago, la habilidad que tenía un pago en efectivo para generar o no consecuencias, no efectos económicos. Bueno, evidentemente acá se llega a discutir un pago en efectivo, ¿sí? ¿Y qué dice la Corte? La Corte dice, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas y que constituyen gastos en ganancias y crédito en IVA, por motivos estrictamente formales,
importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez. De manera también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada. Rigorismo formal excesivo. Pago efectivamente realizado. Razonabilidad de la norma impugnada. La ley debe interpretarse de manera que no ofenda la razón. Me parece que Mera es muy interesante. Y continuemos con razonabilidad. Me voy hacia atrás. Año 2010. Este es un fallo interesantísimo. Hay que buscar la primera instancia, hay que buscar la segunda instancia. Estoy hablando que la segunda instancia fue la Cámara Nacional de Apelaciones, Contencioso Administrativo Federal, a través de la Sala Quinta. Hermitage, todos sabemos que estamos hablando de un hotel y estamos hablando de la ley 25.063 que instituyó el impuesto a la ganancia mínima presunta, tantos impuestos en Argentina, y el artículo 13 de dicha norma, al fijar el modo de imposición de dicho tributo, cometió una habitualidad a la que estamos acostumbrados. No tienen en cuenta el pasivo. Es decir, el contribuyente solamente es activo, los pasivos no existen. Entonces, la 25.063 instituye mínima presunta y fija que el modo de imposición no tiene en cuenta el pasivo de los sujetos comprendidos por la norma y se desentiende de la existencia de utilidades efectivas. ¿Y qué dice la Corte? Resultan inconstitucionales, pues el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura no respeta el principio de razonabilidad de la ley. Entonces tienen dos visiones de razonabilidad, Mera y Hermitage, ¿sí? Atención, cuando nos consultan sobre una norma nueva que aparece, tener muy en cuenta el artículo 28 y tener en cuenta el camino que recorre la Corte y cómo lo analiza contundentemente. Principio de irretroactividad. Bueno, ustedes dirán, qué lindo color que eligió para la filmina. No, no es lindo color, es alerta consultores, alerta defensores. Yo creo que es una tendencia natural que tenemos todos cuando analizamos normas nuevas que aparecen, si las mismas son o no son retroactivas. Este es un principio que no es pacífica la jurisprudencia, ¿sí? Por eso filmina roja. Se clasifica a la retroactividad como genuina o propia cuando alcanza a hechos del pasado. Y se la denomina no genuina o impropia cuando la ley alcanza a hechos imponibles que pueden ser del pasado, pero en tributos de ejercicio. Lo cual estoy diciendo, mes de septiembre sale una nueva ley de un impuesto de característica de ejercicio que grava todo el 2021 y esa ley que sale en septiembre incide sobre hechos realizados por mí en el mes de enero del 2021. Entonces, atención con retroactividad. Hay algo que quiero aclarar. Retroactividad o irretroactividad tiene un análisis afable en lo que a materia penal se refiere, pero cuando entramos en la materia tributaria se complejiza muchísimo su análisis. Retroactividad, derechos adquiridos, señores, están solapados, ¿sí? También todos tenemos tendencia a decir, es retroactiva,
tengo derechos adquiridos. Entonces, vamos a tratar de ver sentencias donde la Corte haya tenido claridad. Año 1985, un clásico de la materia, ¿ok? La causa Juan Fulana. Cuando bajo la vigencia de una ley, dice la Corte, el particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales, agrego yo, pago, y requisitos formales en ella previstos para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido. Y es inadmisible su supresión por una ley posterior sin agraviar al derecho constitucional de propiedad. Entonces, quiero rescatar, acá la Corte habla de haber cumplido obligaciones sustanciales, palabra pago, palabra derecho adquirido, y requisitos formales, presentación de declaración jurada, requisito formal por excelencia, ¿ok? Así ocurre en el caso en el que el contribuyente presentó en su oportunidad la declaración jurada del impuesto a las ganancias, año 1978, el fallo es 85, con sujeción a la ley entonces vigente, generando de tal modo una situación tributaria y patrimonial consolidada, no susceptible de ser menoscabada por una ley posterior. Lo que me dice la Corte es, cumplió con el pago, cumplió con la obligación formal que implique la presentación de DJ, derecho adquirido respecto de ese periodo. Hablando de clásicos, no tengo duda que cuando se habla de retroactividad y retroactividad, todos pensamos en la causa Insúa. Activos financieros. ¿Qué dijo la Corte? Que agrega a lo que ya había dicho en Fulana. Los bienes grabados se encontraban exentos del impuesto sobre el patrimonio neto, cuya obligación por el periodo fiscal anterior, año 1981, que incluyó el cómputo de las exenciones correspondientes, fue cumplida por el actor aún cuando no se había dictado la ley 22.604. Es decir, que la situación sería bastante similar a lo que se dijo en Fulana, pero acá estamos hablando de exenciones. Al no mediar observación al pago del impuesto, es decir, el organismo recaudador correspondiente aceptó el pago y no impugnó nada, ¿ok? El contribuyente adquirió un derecho inalterable con respecto a la obligación tributaria que goza del amparo constitucional. Y agrega la Corte algo. La retroactividad desconoce el principio de capacidad contributiva y agrede el derecho de propiedad. Capacidad contributiva no está definido en la Constitución, pero la Corte lo nombra desde antaño. Capacidad contributiva es un principio constitucionalizado y ustedes podrán repasar cientos de causas de la Corte donde aparece el concepto prístino de capacidad contributiva. Bueno, ¿por qué Cerro Vanguardia? ¿Por qué Tribunal Fiscal de la Nación? ¿Por qué derechos adquiridos? Una de las posibilidades que se tiene para alentar la actividad son los incentivos fiscales, que los hemos visto en distintas épocas de la Argentina. El Estado propone incentivar la actividad de determinados sectores o regiones concediendo a través de una ley un incentivo fiscal a la región, al sector, a la minería, ¿sí? Esto lo hemos visto. Evidentemente, pospandemia, la actividad en Argentina está deprimida y hay que alentarla.
Entonces, a nuestro humilde criterio, una de las posibilidades es leyes que otorguen incentivos fiscales, sectoriales, regionales. ¿Qué es Cerro Vanguardia? Lo que tienen ustedes en pantalla es Cerro Vanguardia del Tribunal Fiscal de la Nación, dictada por la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación en una anterior composición, Buitrago, Bosco y Celdeiro, y lo que leen ustedes es el voto en minoría. Los doctores Buitrago y Bosco votaron en otro sentido. Este es el voto minoritario de Ernesto Celdeiro. Ernesto Celdeiro, si ustedes van a leer el fallo en detalle, destaca seguridad jurídica y recordemos que uno de los condimentos que tiene el inversor no es solamente tasas bajas de imposición, sino el criterio de que si va a tener un problema con el organismo recaudador, va a gozar de la suficiente seguridad jurídica para defender su criterio. Celdeiro destaca seguridad jurídica y previsibilidad, algo que también reclaman los inversores. Modificar las reglas legalmente asumidas por el Estado, dice Celdeiro en su voto, implicaría consagrar una inequidad que soslayaría los derechos adquiridos en el marco de las relaciones jurídicas asumidas en el emprendimiento comprendido en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras. Derechos adquiridos. Yo recuerdo haber leído un doctrinario francés que decía, nunca supe lo que es un derecho, menos aún lo que es un derecho adquirido. Y atención, concepto difícil y que la Corte es puntillosa en analizar. ¿Sí? Régimen de la Ley de Inversiones Mineras, incentivos fiscales. Obsérvese que en un emprendimiento minero, garantizando con una estabilidad fiscal, los inversores evalúan su proyecto de inversión como asimismo la tasa de retorno al amparo de la mentada estabilidad. Ninguna duda que el inversor va a pedir, respéteme lo que dice la ley. ¿Por cuánto tiempo? ¿10 años, 5, 15 o 30? Durante 30 años había estabilidad en la ley de inversiones mineras, con la consecuente incidencia en el flujo de fondos respecto de las inversiones mineras, la tasa interna de retorno que analizan los inversores antes de destinar dineros a una X inversión. Por lo expuesto, continuaba diciendo el vocal, se considera que los dividendos de Marra se encuentran cubiertos por la garantía de estabilidad fiscal, consagrada por la ley de ese momento 24.196 de inversiones mineras, habida cuenta que su imposición operaría como un incremento de la tasa efectiva del impuesto sobre las ganancias del ente social. Cerro Vanguardia pierde en Tribunal Fiscal de la Nación, pierde, e inicia el camino de las apelaciones. Llegamos a la Corte, año 2009, ¿sí? ¿Y qué dice la Corte? La Corte tiene en cuenta algo, tiene muy en cuenta, siempre que analiza este tipo de casos, la ley de creación del incentivo. A ver, el soporte jurídico en materia tributaria, como vimos, es la legalidad. Y si ustedes tienen un incentivo que tiene un tratamiento diferencial en materia tributaria, está plasmado en la ley de creación del incentivo. Entonces la Corte dice, el Estado, y acá es una palabra fundamental para mí, se autoimpuso una limitación. Fundamental. La ley de creación autoimpuso una limitación, ¿sí? Al asegurarle a las empresas que encaren emprendimientos mineros la estabilidad fiscal por un plazo de 30 años. Y por ello,
No pueden imponerse nuevos tributos que alteren la ecuación económica financiera tenida en cuenta al presentarse el estudio de factibilidad. La Corte lo único que está haciendo es decir, a ver, ¿qué decía la ley de inversiones mineras? Esto, 30 años de estabilidad, 30 años te tengo que dar. Tu estabilidad fiscal no puede ser modificada por una nueva ley, porque el Estado se autoimpuso una limitación. Si bien, como regla, nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o dispensados por ella, en el caso se configuraría un supuesto de excepción precisamente a raíz de que la ley 24.196, con la finalidad de promover las inversiones en el sector minero, estableció la estabilidad por un determinado lapso, agrego 30 años, del régimen tributario aplicable a los respectivos emprendimientos. Entonces, ¿qué hizo la Corte en Cerro Vanguardia? Analizó la ley, lo mismo que hizo Celdeiro en Tribunal Fiscal de la Nación. Me parece que hemos logrado transmitirles algunos conceptos que la Corte tiene cuando analiza. ¿Cómo me despido? Que recuerden siempre algo. Las meras expectativas no son derechos, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad. AFJ contra Estado Nacional en el año 2016. Esta frase ha sido repetida por la Corte a lo largo de más de 30 a 40 años de su jurisprudencia. Gracias por estar. Nos estamos viendo.